electricidad, ley de Ohm y ley de Joule. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver cómo podemos hacer los cálculos de la cantidad de corriente eléctrica que uno va consumiendo, y nuestras casas están hechas por circuitos eléctricos. Entonces primero tenemos que partir con lo esencial, de cómo uno puede aplicar la ley de Ohm. Vamos a ver cómo se aplica la ley de Joule y vamos a ver el tema de la pregunta esencial, o sea, hoy día presentarla y ya mañana ver cómo se resuelven los circuitos eléctricos. El objetivo de la clase del día de hoy es calcular el potencial eléctrico de un circuito, reconociendo el tipo de corriente, materiales que se usan para conducir la corriente eléctrica y los aislantes de corriente eléctrica. Y también vamos a aplicar ambas leyes, la de Ohm y la de Joule. Recordar que la electricidad, ¿no es cierto?, es un fenómeno físico que se transportan cargas eléctricas, estas van interactuando a través de un conductor. Por lo tanto, para poder conducir la corriente eléctrica, necesitamos de este flujo de cargas que son los electrones, y estos van a circular a través de un circuito que va a estar formado por una fuente de energía eléctrica, o sea, de dónde yo saco el arranque para la energía eléctrica. Por ejemplo, en mi casa los enchufes, el medidor que está desde afuera y donde nosotros podemos darle la corriente, ¿no es cierto?, para que empiece a circular dentro de la casa. Tenemos que tener los cables, que son los conductores por donde va a ir pasando este flujo de corriente eléctrica. Los conductores entonces serían estos cables. Estos cables están hechos con alambre de cobre, que es uno de los buenos conductores de corriente eléctrica, pero tienen que estar protegidos por un aislante, que en este caso sería un plástico, porque en aquel lugar en que no hay plástico, esa corriente sale al ambiente y puede darle una descarga a usted, o puede generar cortes eléctricos, o incluso podría llegar a generar un incendio por una falla eléctrica. Entonces, a través de estos conductores va a circular este flujo de electrones que pertenecen a un átomo, se van a movilizar desde a donde está la fuente de poder hacia un aparato que nosotros queremos que funcione. La corriente eléctrica la podemos entender con el ejemplo de el abrir la llave, ¿no es cierto?, que estaríamos ahí activando, abriendo esta fuente de poder para que circule el agua, y dependiendo de la cantidad que yo abra esa llave, es la cantidad de flujo de agua que va a circular, y eso se puede comparar con la corriente eléctrica y el flujo de electrones que va a través de ese conductor y que siempre va a circular desde el extremo negativo hacia el extremo positivo, o hay otras veces en que va a hacerlo al contrario. Ahí tenemos dos conductores. Cuando no está circulando la corriente eléctrica, estos electrones se mueven en distintas direcciones, no están organizados, pero cuando ya doy la corriente eléctrica, se van a organizar y van a seguir una orientación hacia un destino, ¿no es cierto?, si va desde el extremo negativo hacia la parte positiva de la fuente de poder. Porque se llama circuito porque siempre va a hacer el mismo recorrido y va a pasar varias veces por la fuente de poder. En relación a la corriente eléctrica, ¿cómo medimos nosotros este flujo de corriente o estas cargas que van circulando por el conductor a través del tiempo? Hay una fórmula que nos habla de la intensidad de corriente, que se designa con la letra I, se mide en una unidad de medida que se llaman amperios, y esta intensidad de corriente va a depender del potencial eléctrico o de la diferencia del potencial eléctrico, que es la letra B, y la resistencia que se opone en un conductor, que sería la letra R. Entonces, ahí tenemos la circulación de electrones que se produce de negativo a positivo. Los cables que nosotros usamos son cables de corriente eléctrica hechas por el metal cobre. Ahí hay un ejemplo de un circuito simple en donde tenemos la fuente de poder, que sería la pila,
un interruptor que es el que va a dar el paso a esta corriente o a este flujo de electrones, y la ampolleta, ¿no es cierto?, con la cual vamos a verificar que llegue la electricidad a ese lugar, y lo vamos a medir con un amperímetro para saber cómo circula, cuánta es la intensidad de corriente que circula a través de este circuito eléctrico. En relación a la resistencia eléctrica, son esos aparatitos que ahí están dibujados. La diferencia de una resistencia con otra va a depender de la cantidad de líneas de colores que tenga. Cada línea significa una medida, y en la simbología que yo uso cuando dibujo un circuito eléctrico se hacen esas líneas, ¿no es cierto?, como montañas en zigzag que suben y bajan, y me va a representar a una resistencia en un circuito cuando se dibuja. Pero, ¿qué significa la resistencia eléctrica? Es algo que me está dificultando el paso o está haciendo, ¿no es cierto?, que circule o baje este flujo de la circulación de esta corriente eléctrica. Entonces, se opone al conductor al paso de este flujo de corriente. En la unidad de medida internacional se llama ohm, y ahí está la letra griega, ¿no es cierto?, cómo se representa el ohm. Ahí vamos a ver dos diferencias. En aquellos materiales que son buenos conductores de energía eléctrica, como el cobre y el aluminio, va a haber un buen flujo de corriente eléctrica. En cambio, cuando yo trato de conducir corriente eléctrica en aquellos materiales que no son buenos conductores, como el vidrio y la cerámica, va a haber una mayor oposición al movimiento de estos electrones y que ellos se organicen para poder circular a través de este conductor. Por lo tanto, son malos conductores de corriente eléctrica. ¿De qué otra cosa depende la intensidad de corriente? Si nosotros hablamos de la resistencia o hablamos de los conductores, ¿no es cierto?, vamos a ver que también influye el diámetro del conductor, el diámetro del cable, y también va a influir la longitud del cable. Entonces, cuando hay un mayor diámetro, son más gruesos los cables, es menor la resistencia. En cambio, cuando el diámetro de los cables es más delgadito, es mucho mayor la resistencia eléctrica. Y por el otro lado, en relación a su longitud, a mayor longitud del cable, o sea, mientras más distancia tenga que circular por ese cable, va a ser mayor la resistencia, y mientras más corto sea el cable, va a ser menor la resistencia. Por lo tanto, si yo junto un cable que tiene mayor diámetro y menor longitud, vamos a tener una mayor resistencia eléctrica. En cambio, cuando el diámetro es menor, son cables delgados, y cuando la longitud es mucho mayor, son más largos, va a haber una mayor resistencia al flujo de esta corriente eléctrica. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Eso va a influir en el valor de la intensidad de corriente. A mayor intensidad de corriente, menor va a ser, a mayor resistencia, perdón, menor va a ser la intensidad de corriente. Y a menor resistencia va a ser mucho mayor la intensidad de corriente que circula. En relación a los generadores o fuentes de voltaje, que es el que nos va a aportar la energía para que pueda circular a través de estos conductores y pueda haber flujo de electrones desde el polo negativo al polo positivo. Por ejemplo, en nuestras casas serían los enchufes, y todas las casas en nuestro país están a 220 volts, ¿ya? Por lo tanto, los aparatos eléctricos también están hechos para 220 volts. Si uno compra un aparato eléctrico en otro país y lo traemos a nuestro país y lo tratamos de hacer funcionar en nuestra casa, a lo mejor no nos va a funcionar porque tienen voltajes distintos, por lo tanto tenemos que usar unos adaptadores, ¿ya?, para corriente eléctrica, o si no podemos generar un cortocircuito o sencillamente el aparato electrónico no va a funcionar. También las baterías de los vehículos, de las motos, sirven, ¿no es cierto?, para dar energía a un vehículo y funcione la parte eléctrica de este vehículo, que también va a tener circuitos eléctricos. Y las pilas, por ejemplo, cuando tenemos radios a pila, juguetes que funcionan con pila, las linternas también tienen cables
conductores eléctricos para poder conducir la electricidad y nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, en el caso de una linterna cuando enciende esta ampolleta. Y obviamente los voltajes son mucho menores. Entonces, una batería para que funcione bien tiene que generar 200 volts. Cuando ya la batería está un poco agotada, dañada, tiene mucho tiempo, no te genera esos 12 volts y no va a funcionar tu vehículo. Y las casas, como les decía, acá en Chile está la autorización para utilizar 220 volts de energía que se va a generar para que pueda circular en el hogar. Entonces, esos serían nuestros generadores de corriente eléctrica. ¿Cómo podemos entender este flujo de corriente eléctrica? Aquí se pone una imagen para poder entender cómo circula este flujo de corriente eléctrica cuando nosotros queremos regar. Para poder regar tengo que abrir esta fuente de poder, que sería la llave, para que salga agua y empiece a circular por este conductor, que sería la manguera. Si esta manguera yo la corto y la uno con otra manguera, pero justo era de menor tamaño, justo ahí en donde yo estoy haciendo la unión, significa que estoy agregando una resistencia al flujo de esta agua. Y eso lo podemos llevar a la corriente eléctrica. Ahí tenemos un circuito en donde nos indica la fuente de poder, que se reconoce por los signos más menos. Tenemos la resistencia, que se usa la letra R, y lo que conecta la fuente de poder con la resistencia serían los conductores por donde circula la corriente eléctrica. Entonces, acá los conceptos serían voltaje, que es la fuerza con que va a salir, ¿no es cierto?, este flujo, en este caso de agua, que estaría representando el flujo de electrones. La corriente sería con la velocidad que puede ir este flujo de agua, que estaría representando el flujo de electrones, hasta que se encuentra con una resistencia y va a disminuir este flujo de electrones. La resistencia, ¿no es cierto?, va a ser aquel aparato que se va a oponer al paso de este flujo de corriente o de agua, como es el ejemplo que va a ir circulando a través del conductor, que sería la manguera. Y eso es lo que ocurre en nuestros hogares desde que se da, ¿no es cierto?, la corriente, cómo va a circular por todos los cables eléctricos que hay en nuestra casa, con las distintas fuentes de poder que nosotros vamos a tener, enchufes en el baño, enchufes en los dormitorios, en el living, en el comedor, la cocina. Eso, cada uno de ellos sería una fuente de poder, porque de ahí está saliendo el arranque de la corriente eléctrica que va a pasar a un conductor que se va a comunicar con el aparato eléctrico para poder funcionar. Y los aparatos eléctricos vienen con resistencias eléctricas porque de repente los voltajes cambian. Por ejemplo, aumenta el voltaje y yo me doy cuenta porque cambia la intensidad luminosa si estoy en la noche, y veo y digo, ya, aquí hay un aumento de corriente eléctrica y un mayor voltaje, y felizmente los aparatos eléctricos tienen resistencia, por lo tanto no se van a dañar. Pero a veces viene muy fuerte este voltaje que te logra quemar tu aparato eléctrico. Y ahí, si esto ocurrió desde afuera, se tiene que hacer cargo la compañía que a ti te da la energía eléctrica, y si esto ocurrió adentro porque hay alguna mala instalación, no se hacen cargo ellos y te tienes que hacer cargo tú. Entonces nosotros debemos revisar cómo están estos cables eléctricos, las conexiones de nuestros cables en nuestra casa, hay que estarlos revisando, porque la protección, que es el plástico, con los años se va deteriorando. Recuerde que el hecho de que fluya corriente eléctrica por estos cables, a veces se pueden calentar, se pueden derretir, entonces, sin darnos cuenta, como toda esta instalación va por interno, arriba del cielo raso, ¿no es cierto?, están los conductos, por donde están protegidos estos cables, que son unas tuberías, para poder llegar a las distintas partes que serían las fuentes de poder en las distintas partes de tu casa. Hay que hacer una revisión cada ciertos años porque podría haber, ¿no es cierto?, un corte, haberse pelado el cable,
a veces cuando entran ratones a tus casas y se van al techo, comen los cables eléctricos y uno sin saber, ¿no es cierto?, podría generarse un incendio por fallo en la corriente eléctrica porque generó una descarga, una chispa, y esa chispa, ¿no es cierto?, te incendió la casa. Entonces, por eso debemos hacer una revisión y, si es necesario, hacer el cambio de visión por cualquier daño y tú poder reparar para no verte enfrentado a una situación así. ¿Quién estudió cómo circula la corriente eléctrica, la intensidad de corriente? Fue este científico que es físico, George Simon, de apellido Ohm, y por eso se conoce como ley de Ohm, en donde él dice, y está copiado de manera textual, es la relación de corriente medida en amperios que circula por un conductor, la cual es igual a la diferencia de voltaje, o sea, la letra B, entre la resistencia que encuentra esa corriente en el conductor. Entonces lo dividimos por la resistencia para saber la intensidad de corriente que está circulando por este circuito eléctrico. Profe, espérame, que estaba Bien, escribiendo. Please. y ahí, Ahí le saco pantallazo para que siga. Please. ya, usted me dice, Sí, ya, dele nomás si le saqué pantallazo. ya. Entonces, esta ley de Ohm está relacionando tres magnitudes físicas: la intensidad, la diferencia de potencial y la resistencia. La intensidad, la unidad de medida internacional son los amperios, que se escribe con la letra A mayúscula. La diferencia de potencial en voltios, que sería una B. La resistencia, que es ohmios, y la letra griega, ¿no es cierto?, que está ahí, que representa al ohm o al ohmios. Ahí hay un circuito en donde nos muestra la fuente de poder, que nosotros la vemos porque está con los signos más menos. Ahí están estas montañitas que nos van a representar la resistencia, y la intensidad va a circular a través de esos conductores. Por lo tanto, la corriente en un circuito eléctrico va a variar, ¿no es cierto?, de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial, que tiene que ver con el voltaje, ¿no es cierto?, los voltios que están circulando, y va a ser inversamente proporcional a la resistencia que tienen estos circuitos. Es directamente proporcional, ¿no es cierto?, porque si aumenta el voltaje, aumenta la intensidad. E inversamente proporcional a la resistencia, porque si aumenta la resistencia, disminuye la intensidad, y eso significa inversamente proporcional, ¿ya? Si aumenta 1, como es el voltaje, la intensidad aumenta. Si aumenta la resistencia, disminuye la intensidad. Por eso se llama inversamente proporcional, porque va a ir disminuyendo al aumentar el otro. ¿Cómo podemos utilizar esta fórmula de la ley de Ohm, en donde dice que la intensidad va a ser igual a la diferencia de potencial dividida por la resistencia? Nosotros aquí tenemos este triángulo, y en este triángulo ubicamos las tres magnitudes físicas, que son diferencia de potencial, intensidad y resistencia. En este triángulo no significa, chiquillos, que ustedes tienen que dibujar tres triángulos distintos para hacer los cálculos, sino que con un solo triángulo yo lo puedo ocupar, y dependiendo de lo que voy a tapar, ¿no es cierto?, acá es la incógnita. Entonces, acá voy a ver dónde tengo, siempre se me pierde el lápiz, chiquillos. Aquí va. Entonces, esto sería mi diferencia de potencial. Esta línea horizontal significa que voy a dividir, y cuando queda con la línea en vertical significa que voy a multiplicar. Por ejemplo, si yo tapo la diferencia de potencial, tapo los voltios acá, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Que va a ser igual a la intensidad por la resistencia. En cambio, si la resistencia es la incógnita, me va a quedar la diferencia de potencial
esta línea que significa dividida por la intensidad. Entonces, ahí te está mostrando los 3 triángulos para que tú veas qué pasa cuando yo tapo una incógnita, cómo se me despeja la fórmula. Si tapo la otra incógnita, que sería resistencia, cómo me quedaría, o si desconozco la intensidad. Pero, como les decía, no es necesario dibujar 3 triángulos, sino que a partir de uno yo voy tapando y viendo, ¿no es cierto?, cómo me va a quedar la fórmula. Entonces, si la incógnita es la diferencia de potencial, la fórmula me queda diferencia de potencial igual a intensidad por resistencia. Si la incógnita es resistencia, me va a quedar resistencia es igual a la diferencia de potencial dividida de su intensidad. Si la incógnita es intensidad, me va a quedar diferencia de potencial dividido de su resistencia. Entonces acá vamos a aplicar para resolver, ¿no es cierto?, estos ejercicios aplicando las 3 fórmulas que se originan de la intensidad de corriente, que es intensidad igual a diferencia de potencial dividida de resistencia. Esa es la que creó Ohm, pero de ahí yo puedo hacer los despejes para poder calcular otras incógnitas. En el ejercicio número 1, vamos a ubicar primero los datos. Tengo mal puesta la mano, así que me cuesta escribir. A ver, datos. Ahí. Si leemos el ejercicio y vamos identificando, dice, se aplica un voltaje de 12 voltios, ¿ya? Otra vez se me pasó. Se me perdió. Entonces, 12 volts a una resistencia de 3 ohm. Y la pregunta es determinar la intensidad de corriente, por lo tanto es la primera fórmula. En los datos vamos a ubicar... Hoy estoy mala para escribir. Intensidad, diferencia de potencial, resistencia. Igual, 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 igual. Nos pide determinar la intensidad, por lo tanto la intensidad va a ser nuestra incógnita. El voltaje o la diferencia de potencial, ¿qué valor tiene? 12 volts. 12. Me queda colgando aquí la mano. Por eso está ahí. ¿Y la resistencia cuánto vale? 3 ohms. 3 ohms. Ya, entonces vamos a la fórmula. Y, que es la intensidad, es igual a la diferencia de potencial dividido de la resistencia. Reemplazamos. La diferencia de potencial equivale a 12 volts dividida de la resistencia, que son 3 ohm. 12 dividido de 3 me da 4 amperes. 4. Aquí ya me... Uy. Porfiada nomás. Ya se me perdió, chiquillos, esto. Oh, iba súper bien escribiendo y se me perdió. Ay, no quiere. No se quiere correr el lápiz. A ver. No, no se quiere correr el lápiz. Pucha, pucha. Ahí ya se corrió. 4 amperes. No, yo cómo arreglar esto acá, para que no me cuelgue la mano. Entonces, ahí calculamos la intensidad de corriente y nos dice que es 4 amperes, y eso es lo que andaba circulando por este circuito, ¿ya? Los 4 amperes de intensidad de corriente. Segundo ejercicio, me gustaría que uno de ustedes leyera el ejercicio y me fuera diciendo cuáles son los datos que me está entregando este ejercicio. Profe, Ya, dígame. ya, le estás pidiendo el voltaje. Ya, El sería segundo mi ejercicio. incógnita. Ya, incógnita. Y la fórmula sería
B es igual a I por R, que sería la corriente por la resistencia. Ya, ahí estamos. ¿Qué otro dato me entrega? La resistencia, los ohmios, 10 ohmios, 10 ohms. Ya, ¿Y los Y, amperios? y la corriente que sería 4 amperios. ya, la intensidad de corriente que sería los amperios. Entonces son 4. Reemplazamos en nuestra fórmula, me va a quedar que la diferencia de potencial va a ser igual a la intensidad de corriente, 4 amperios, por la Por 10 ohms. resistencia, que sería 10 ohm. ¿Y cuánto me da la diferencia de potencial en este circuito entonces? 40 volts. 40 volts. Ya. Hoy, más abajo, más me va a costar ahora. Yo, ¿cómo ubicar? ¿Quién me ayuda en el siguiente? Yo quiero, profe. Ya, dígame. Ya, la resistencia. La incógnita. Y los amperios son 5. A sería 5 amperios. Ya, pero esa sería la intensidad. Intensidad, eso. Ya, la Intensidad. ¿Qué le estaba intensidad viendo? igual a 5 5 amperios. A. amperios. Ay, estoy muy abajito, me quedó muy en la orilla este ejercicio. Uy, qué Y no la puedo escribir donde me quedó en la orilla. Espérate, déjame mover esta cosa y ahí a lo mejor se me va a solucionar. Porque a mí, porque la voz es tan sensible de repente. Ya, a ver si me deja ahora. ya. Entonces ahí, Sí. Y luego ahí estaría sí. B del voltaje, que serían 11. Ya, Y ahora la fórmula sería R es igual al 11 dividido uy, en... espérate. Escucha que se ha portado mal. A ver, no veo el puntito otra. Uy, está hipersensible esta cosa. Donde afirmo mal el brazo, entonces cargo mucho y se me mueve. Ya ves, Claudia Serna, vamos que se puede. ¿Dónde está el puntito? No, no quiere. Ya, a ver, pero dime tú cuál sería la fórmula mientras tanto y ahí a los compañeros, ya que no puedo afirmar esta cosa acá. Ya, la fórmula es R igual a 11, reemplazando los valores, ¿Ya? dividido en 5. Ya, Y eso en 11 dividido en... 11 dividido... Ah, sí, pues, 11 dividido en 5. ya, ya. No es un número exacto. Ya nos da un número exacto. ¿Cuánto nos Es daría decimal. PP? 5,5. No, no, pues. Sería 5,5. 11 dividido de 5. 2,2. 2.2. Entonces sería 2,2. 2.2 ohm. Ah, ¿verdad? 2.2, porque es 11 dividido de 5. 5. Ahí está. Entonces Ya. ahí me queda. Pero está tan en la orillita abajo y me cuelga más la mano que no me Le deja va a escribir. cambiar la página. Sí, me va a cambiar de nuevo. Entonces, así, chiquillos, aplicamos la ley de Ohm y pudimos despejar. Ahora, cuando uno se aprende la fórmula original, que es la que dijo Ohm, que intensidad de corriente es igual a la diferencia de potencial, B, dividido de su resistencia, y a mí me dicen, queremos descubrir la diferencia de potencial, que es B. Si la resistencia está dividiendo, va a pasar al otro lado de la igualdad multiplicando. Por lo tanto, me va a quedar I por R. Si la incógnita es resistencia, la intensidad de corriente va a pasar dividiendo a la diferencia de potencial y así me va a quedar la resistencia. Entonces, cuando tú ya te aprendes una fórmula y sabes despejar y sabes que cuando divide pasa al otro lado de la igualdad multiplicando,
se resuelve más rápido y ya no tienes que usar este triángulo que al principio me facilita, ¿no es cierto?, poder resolver y buscar la incógnita y cómo hacer mi fórmula. Pero eso es lo que ustedes van a tener que hacer en la pregunta esencial. Calcular resistencias, calcular intensidad de corriente, calcular diferencia de potencial, que son estos 3 ejercicios que hicimos recién, ¿ya? Pero ahí vamos a ver que va a depender del circuito, si es paralelo, si es mixto, cómo nosotros resolvemos, porque ahí la resistencia es la que cambia en cómo yo tengo que resolver, ¿no es cierto?, el valor de la resistencia, dependiendo si es un circuito en serie o es un circuito en paralelo. Esa es la única diferencia que hay para resolver los circuitos, ¿ya? Pero en sí son estos 3 tipos de ejercicios que ustedes tienen que hacer para resolver los valores que te preguntan en la pregunta esencial de ese circuito eléctrico. Y si se fijan, Profe, es sencillo. Pero es circuito mixto. Es mixto porque tiene en serie y otra parte en paralelo. profe, disculpe, yo a su WhatsApp le mandé algo, pero y me falta, sí, pero quería saber si más o menos estaba bien o me falta. ¿Lo mandaste recién? Sí, si es algo así o no. Ya, mira, en la resistencia, cuando te piden resistencia y es un circuito en serie, las resistencias se suman. Pero cuando es un circuito en paralelo, es 1 dividido de resistencia para poder calcular la resistencia equivalente que se llama, ¿ya? Entonces tú ahí tienes que poner 1 dividido por resistencia 1 más 1 dividido por resistencia 2. Ahí sacas el mínimo común múltiplo y puedes hacer el ejercicio. Entonces, esa es la única diferencia cuando tienes circuitos mixtos, que por un lado puedes sumar resistencias y cuando es en paralelo tienes que hacer lo siguiente, es 1 dividido por esa resistencia. Entonces, si tú quieres, puedes ir haciendo las divisiones enseguida de cada una, ir sacando el valor de la resistencia, o puedes sumarlas, sacar el mínimo común múltiplo y poder resolver esa resistencia equivalente. Eso es lo que es la única diferencia que hay ahí. Entonces, ahí estarían en paralelo la resistencia 2 y la resistencia 3. En cambio, quedaría en serie cuando tú tendrías el resultado de la resistencia 1, que te lo da, más la resistencia equivalente que salió de ese circuito ahí en paralelo. Esa es la diferencia para poder Profe, llegar a resolverlo. Dígame. es que no, igual me enredó, yo no entendí tanto. ¿No podría ser otro ejemplo del circuito mixto? Es que eso lo vamos a hacer mañana. Hoy día tenemos que Ah, tener ya. claro cómo funciona y mañana yo les enseño a resolver circuitos en serie Mixto. y circuitos en paralelo para entender la diferencia entre uno y otro. Y después cómo se hace uno mixto. Ya sí, porque Mientras no. tanto, es que aprendan a saber cómo se calcula la intensidad, cómo se calcula la resistencia y cómo se calcula la diferencia de potencial. Ya. Profe, Las partes primero, dígame. ahí dice, la pregunta dice, en el circuito de la figura, calcular la R2 y R3, ¿cierto? ¿A eso se Sí, refiere a eso se R23? refiere. Sí, R2, R3. Y que eso estarían en paralelo. Independientemente del valor que te está entregando, que son 20 ohm y 5 ohm. Es que ahí cada una tiene el valor, entonces tú pondrías 1 dividido de, ¿cuánto me dijiste? 20, porque yo, como no lo estoy mirando, 1 dividido de 20 y el otro sería 1 dividido de 25, me dijiste, o 30. Pero yo entiendo, si estaba preguntando la resistencia ya la está dando resultado ya, pues dice 20 ohm. Lo que pasa es que va a calcularse dependiendo de la intensidad de corriente que pasa por ahí. Por eso que primero resuelves la resistencia equivalente. La resistencia equivalente va a ser igual a 1 dividido por resistencia equivalente igual a 1 dividido por resistencia 2 más 1 dividido de resistencia 3. Y Ya. así la puedes calcular.
Entonces, esa es la diferencia. Mira, aquí les voy a mostrar, como ustedes se me están adelantando y parece que quieren responder rápidamente Aquí, en esta, te dicen cómo se resuelve la que es en paralelo o la que es en serie. Entonces, cuando es en paralelo, es 1 dividido de resistencia total igual a 1 dividido de resistencia 1 más 1 dividido de resistencia 2 más 1 dividido de resistencia 3. Entonces, ahí te están dando los valores, pero te va a dar una resistencia total o equivalente que se llama, que sería de ese circuito en paralelo. Y por otro lado, cuando va en serie, tú solamente sumas resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. En el caso que está en ese ejemplo, en serie, tú sumas 120 más 5 más 2. En cambio, en el otro ejercicio, tú tienes que poner 1 dividido de resistencia total o equivalente igual a 1 dividido de 5, 1 dividido de 10, 1 dividido de 20. Todo eso se suma. Sacas el mínimo como múltiplo y resuelves el ejercicio y te da el resultado de tu resistencia equivalente. Por eso que van los datos, porque tú tienes que calcular la resistencia equivalente en ese circuito. Entonces, aquí tienes que mirar esto, cómo se resuelve, si está en serie o si está en paralelo. Y una vez que conozcas la resistencia, vas a poder sacar la intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces, ustedes se estaban adelantando. Entonces, aquí Sí. tenemos este ejercicio para el circuito en serie. Aquí tenemos este ejercicio para el circuito en paralelo. Y aquí está un ejemplo que yo voy a resolver. Este ejemplo para explicarle y usted lo aplica después en el circuito que le di como pregunta esencial. Entonces aquí, si se fija, este es un circuito mixto porque está en paralelo y está en serie. Entonces yo le ayudo a resolver este y con este ejemplo usted va a poder resolver su pregunta esencial. ¿Sí? Ya, profe. Entonces ustedes se me están adelantando. Entonces a lo mejor no se dieron cuenta de ese dato que estaba entregando ahí, que no se calculan igual. Yo por eso me confundí. Eso es, porque esa es la diferencia, chiquillos. Entonces primero hay que aprender a hacerlo de manera individual cada uno y después aplicarlo en uno mixto. Porque ahí está la diferencia. Y por eso se llaman resistencias equivalentes. Ya, entonces hicimos este ejercicio en donde aprendimos a ocupar las 3 fórmulas para sacar intensidad, para sacar diferencia de potencial y para sacar resistencia. Pero también nosotros podemos medir la potencia eléctrica. Significa que yo voy a medir no el circuito de tu casa, sino que voy a medir un aparato electrónico o aparato eléctrico. Como por ejemplo, quiero sacar la potencia eléctrica de una plancha. Ahí los datos que están ya fueron calculados. Entonces, uno para saber cómo se llegó a ese valor, tú aplicas esta fórmula que te dice potencia eléctrica va a ser igual a la intensidad de corriente al cuadrado por su resistencia. Y eso es solo potencia eléctrica. Pero si yo digo, la plancha la ocupé mínimo 45 minutos, entonces yo quiero saber cuánto ocupé de potencia en ese tiempo, y ahí ya no se llama potencia eléctrica porque le vamos a agregar tiempo y vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con la cantidad de calor que se desprende de esta plancha durante los minutos que estuve planchando, ¿ya? Porque agregué el tiempo. Entonces, ahí yo aplico la ley de Joule, que significa la cantidad de trabajo que se hizo en un determinado tiempo. Pero esa es la única diferencia, porque estoy ahora agregando el tiempo, porque si ustedes miran, I cuadrado R significa, ¿no es cierto?, potencia eléctrica. Al multiplicar eso por el tiempo en que se usó, ya cambia a el valor, ¿no es cierto?, de la cantidad de calor que se desprendió, porque aquí la energía eléctrica se transformó en energía
calórica. Y eso es lo que yo quiero medir. Entonces, ese calor va a depender de esa intensidad al cuadrado por la resistencia y por el tiempo que duró encendido el aparato. ¿Se entiende que es lo mismo, pero al agregarle algo más va a cambiar, ¿no es cierto?, lo que yo estoy calculando cuando le agrego, en este caso, el tiempo. Aquí estoy tratando de despejar un poco para poder hacer el ejercicio, para acomodar esta cosa, que no me quede la mano colgando. Y aquí viene, ¿cómo se resuelve eso? Eso usted, yo creo que ni miraron, se fueron al tiro a la pregunta esencial antes de hacer las pequeñas preguntas. ¿Lo hicieron? ¿O trataron de hacerlo? ¿O no les interesó hacerlo? Yo no lo vi. Se fueron derechito al otro. Yo lo Entonces, vi y lo intenté hacer, pero me fue mal, parece. ya. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer los cálculos y debemos primero calcular la potencia eléctrica y después podemos calcular la cantidad de calor que se transformó, ¿no es cierto?, al usar 15 minutos ese calefactor eléctrico o estufa eléctrica. Entonces, aquí, ¿qué dice este ejercicio? Determina la potencia eléctrica, o sea, P, desarrollada por un calefactor eléctrico que se conecta a una diferencia de potencial de 120 volts. Me está dando la B. Por su resistencia que circula una corriente de 8 amperes. O sea, en esta estufa va a haber una resistencia que mide 8 amperes. Si te fijas, la fórmula necesita más datos para poder resolverla, por lo tanto aquí yo tengo que hacer uso de dos fórmulas, la fórmula de la ley de Ohm y la fórmula de la potencia eléctrica, ¿ya? Entonces, si nosotros miramos los datos que se me están entregando, me está pidiendo por un lado la potencia eléctrica. Esta. Entonces, esta sería nuestra... Uy. No hay caso. Primero no me funcionaba la cámara, después, entonces me vuelve loco. Ya pues. Qué increíble que si uno pone mal el brazo no te sirve. Ya. Entonces, la potencia eléctrica va a ser mi incógnita y me están dando la diferencia de potencial que sería 120 volts y con una resistencia de 8 amperes. Desconozco la intensidad y me dice que esto transcurrió durante 15 minutos. ¿Ya? Entonces, si yo pongo la fórmula de potencia eléctrica, que es lo que me está preguntando, primero, porque después me hacen hacer los otros cálculos, tengo que la potencia eléctrica va a ser igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Y no la puedo resolver porque desconozco la intensidad y desconozco la potencia, por lo tanto no lo puedo despejar. Y para eso voy a tener que usar la fórmula de la ley de Ohm, que es intensidad igual a la diferencia de potencial dividida de la resistencia. Entonces, ¿cuál es el valor que yo tendría que despejar porque lo desconozco? ¿Qué no conozco en este caso? La intensidad. La intensidad y me dieron el voltaje. ¿Ya? ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? Entonces, esta ley de Ohm la voy a reemplazar aquí en la intensidad para poder hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo me va a quedar la potencia eléctrica? ¿Cómo se va a transformar si tengo que hacer estos cambios? Tendría que ser 120 dividido por 8.
Ya, pero esperemos un chiquitito. Vamos acá. Entonces me va a quedar, no tengo voltaje, tengo resistencia y puedo calcular la intensidad. Pero esta es con la ley de Ohm y va al cuadrado, ¿ya? Entonces, Al cuadrado, tiene que ir después al cuadrado. Entonces, este valor, ¿cómo me quedaría? 120 dividido en 8. 120 dividido en 8. O yo Sí. lo puedo reemplazar aquí en mi fórmula y lo pongo al cuadrado, ¿ya? P igual a V dividido por R multiplicado por R. Ya, a ver, dímelo de nuevo más fuerte. Potencia igual ¿Ya? V dividido por R multiplicado por R. Ya. Entonces, acá me va a quedar, voy a ir acá, porque no me deje escribir más abajo. Ah, a eso se refería elevado al cuadrado. Sí, ahí me va a quedar potencia B al cuadrado, R al cuadrado por R. Se va esta R, se va esa y me va a quedar que la potencia va a ser la diferencia de potencial al cuadrado. ¿Cuánto vale esta? La diferencia de potencial. ¿Cómo? 100, ¿cuánto vale? 120 120. al cuadrado, Entonces serían 100, ¿no? 120 al cuadrado dividida de 8. Y es diferente cuando dijimos 120 solito dividido de 8. Entonces, 120 al cuadrado, ¿cuánto me da? Que 120 por 120. 20 por 120 son 14.400. 14.400. ¿Cuánto? 14.400. Ya, el resultado dividido de 8. 1.800. 1800. 1800. Profe, Entonces, dime. ¿por qué pasó de la I igual a B dividido en R? Después, ¿por qué lo puso elevado al cuadrado? No entiendo. Porque la fórmula me dice que I va al cuadrado y yo estoy reemplazando en I. Estoy poniéndolo, según la ley de Ohm, que dice B dividido de R, lo reemplazo acá en el I de la fórmula de potencia. Pero ese I dice al cuadrado, por lo tanto, lo tengo que elevar al cuadrado. Y si yo lo elevo al cuadrado, me queda B cuadrado y me queda R cuadrado. Porque estoy reemplazando la intensidad acá. Pero la fórmula de potencia me dice que va al cuadrado. Es por esa razón. O sea, como que se mezclan las fórmulas Se mezcla. Para poder conocer el resultado, de la porque potencia. mirando la potencia, aquí tendría dos incógnitas. No lo puedo resolver. Por lo No. tanto, tengo que acudir a la ley de Ohm y reemplazo el valor, ¿no es cierto?, de la intensidad, que es B dividido de R. La pongo acá, B dividido de R. Pero esta I, a diferencia de esta, va al cuadrado. Por lo tanto, B me queda al cuadrado, R me queda al cuadrado. Y aquí me está dando la potencia en watts. Y también se tiene que multiplicar por la... ¿Cómo se llamaba? La otra resistencia. Resistencia. Claro, y después al despejar, nosotros decimos, ¿no es cierto?, si me quedó al cuadrado, está al cuadrado multiplicado por R, yo incluso podría poner el valor de R, pero va a ser lo mismo que yo lo multiplique y después lo vuelva a dividir. Ah, claro. Entonces es hacer un paso de más, entonces lo eliminamos con el cuadrado para que me quede la R solita y solo valga 8. ¿Ya? Ah, ahí está. Entonces ahí simplifiqué y hago el ejercicio y me da que la potencia eléctrica es 1800 watts de este calefactor, ya de esta estufa eléctrica. Pero ahora me dice
que calcule el kilowatt hora. Si es kilowatt, tengo que multiplicar los 1800, porque como está solo en watts y no kilowatt, para que sea kilowatt, ¿por cuánto tengo que multiplicar si es kilo? Mm, Un kilogramo, Por mil, ¿cuántos por gramos mil. tiene? 1000, es lo mismo. Entonces, acá, este resultado de potencia de watts, para que pase a kilowatts, tengo que multiplicarlo por 1000. Uy, acá abajo, voy a escribir en arribita, chiquillos, porque abajo me cuesta mucho. Disculpe que quede tan desordenado esto. A ver, otra vez se lo cambio. Ahí está. es que sabes tú que me queda, no sé por qué hoy día no, mi manito no está funcionando de lo mejor. Se me perdió el punto acá. Me cuesta. Ya, entonces, el valor de la potencia era 1800 watts y al multiplicarlo por 1000 voy a pasarlo a kilowatts. Entonces serían 1800, agrego los 3 ceros y me queda en kilowatts. ¿Ya? Pero ahora me falta el hora y yo la voy a tener encendida 15 minutos. ¿Cómo paso de 15 minutos a hora? Una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60 minutos. 60. Entonces, ¿qué tengo que hacer para pasar de minutos a hora? ¿Multiplico por 60 o divido por 60? Dividido. Dividido. Entonces, 15 dividido de 60. ¿Cuánto es eso? Se dividió en 0.25. 0.25 horas. Pero se escribió muy Ese- allá, yo no alcanzo a ver acá en mi pantalla. Ya déjame, es que quería escribir allá para después multiplicar ahí. Ahí, borrador, borrador. Déjame aplicar el borrador. Espérate, déjame mover el borrador. No, no se mueve. Y eso que lo No, dejé. profe, ahí lo asiqué y lo veo. Ahora sí, ya. Lo asiqué, ahí puedo ver. Ya, entonces tengo que ir abajo otra vez para salir del borrador, ir a la... Y ahora me molesta esto. No sé si a ustedes se ve en la pantalla, pero a mí tengo ahí una cosa que lo tengo que estar moviendo. Ah, me quedó como pluma, sí. Ya, 0,25. Entonces, para que me quede en kilowatts hora, esa cantidad, 1.800.000, lo tengo que multiplicar por 0,25. Oye, a mí se me pierde, no sé qué pasa ahora. Profe, Mira, me cuesta, ahí. Dime, te escucho. Dime. profe, me aparece ahí un error. Usted tiene 1800 watts y para pasarlo a kilowatt, ese divide por 1000, no se multiplica por 1000. Quedaría 1,8 kilowatts. ¿Estás seguro? Sí, profe. Hoy yo cuando lo hice mal, entonces lo multipliqué por 1000 también cuando estuve haciendo cálculos. A ver, de watts a kilowatts. Porque De menor, no puedo. tiene razón, de menor a mayor se divide. Sí, Ya, gracias. no puede ser 1.800.000 Sí. kilowatts. Por eso que me salió tanto la cuenta de luz que te decía, no, ¿cómo voy a pagar más de 900.000 pesos por usar estufa eléctrica? No puedo, dije yo, 900.000 pesos mensual en luz. Ya, entonces, calcúlamelo dividiendo. Ahí borren ustedes atrás. Gracias. Entonces, 1.800 dividido de 1000 me queda 1,8. ¿No es cierto? Sí, 1,8. Vaya. 1,8 kilowatts. kilowatts. Y ahora sí lo multiplico por 0,25.
Profe, hágale una raya al 0.45. Ahí. ¿Cuánto me dio? 0.45. 0,45, tienes razón, sí, me daba así el valor, ahora yo me equivoqué. 0,45 kilowatts-hora. Y yo lo calculé según mi cuenta de luz, ¿a cuánto sale 1 kilowatt-hora? Y sale 143,86 pesos, ¿ya? Entonces, si son 0,45 kilowatts-hora, yo tengo que saber cuánto gasto en 15 minutos. Entonces, ahí, ya estará hecho el consumo con los 15 minutos, y para sacarlo a valor en moneda chilena, multiplico por 143,86 y me da el valor en pesos. Entonces, para saber cuánto estoy gastando en 15 minutos, multiplico por 143,86. ¿Cuánto me da eso en pesos? 15 minutos. 64,737. De nuevo. 64,737. 64,737. Sí. Ya, pesos. En 15 minutos. Profe, disculpe, ¿de dónde sacó el 143,86? Yo ese valor tomé mi cuenta de luz, por eso esa es mi cuenta de luz. Ese valor que entrega la compañía. La compañía. Entonces la tomé y dije, ya, este es el valor, porque salía otro ejemplo con otro valor que nada que ver, entonces dije, hagámoslo más real, pues, o sea, lo que realmente uno estaría consumiendo en una estufa así. Entonces me sale que en 15 minutos, y que es súper poco, yo digo, solo 60, ni siquiera alcanzan a ser 100 pesos en 15 minutos. Pero si son 64 en 15, ¿cuánto es el gasto en una hora? Habría que multiplicarlo por 4. Por 4. Entonces, al multiplicar por 4 me va a dar el consumo en plata en una hora. ¿Cuánto sería? ¿Cómo no entendí? Que aquí me lo está dando en 15 minutos. Entonces, eso como que no te hace ver la visión general de tu consumo en dinero. Serían 64,73 pesos en 15 minutos. Pero en una hora, como eran 15 minutos, 15 más 15 son 30, más 15, 45, más 15, 60. Por lo tanto, multiplico por 4 y ahí me da la hora completa. Entonces, ese valor en pesos, 64,737, al multiplicarlo por 4, ¿cuánto me da en una hora? 258,948. Ya, 258. 9 pesos, ¿ya? No es el ajuste sencillo. Entonces, eso me gasta en una hora. Uno tendrá la estufa en una casa en un día helado, una hora encendida, o la tenemos más. Más tiempo. ¿Ya cuántos días en el mes usted cree que yo la podría tener encendida? En esta época que se usan las estufas. Todas las tardes. Todas las tardes. Sí, supongamos que en la tarde un mínimo de 3 horas. Entonces, como la voy a tener encendida 3 horas, y aquí está el gasto por una hora, tengo que multiplicar por las 3 horas que yo la voy a tener encendida en el día, para que vayan haciendo el cálculo. Y ese lo multiplico, supongamos que no lo encendí todos los días del mes, sino que lo encendí 20 días, y ver cuánto me sale el gasto en pesos de esta estufa. Multiplique por 3 ese valor. En 3 horas son 777 pesos. En 20 días. Son 15.540 pesos. Eso estás gastando tú con esta estufa mensual. ¿Se entiende? Entonces, claro, cuando uno dice, son 64 pesos, no es nada, ni siquiera son 100 pesos, pero vamos contando las horas que yo la puedo tener encendida, cuántos días del mes. Y yo calculaba, si la tuviera todo el día encendida y lo multiplicara por 20 días del mes, me salía pero una suma estratosférica. O sea, nadie puede pagar eso, por lo tanto,
sí realmente consumen mucho estas estufas eléctricas, ¿ya? Entonces ahí para que viéramos un ejemplo real. ¿Se entendió el ejercicio, chiquillos? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, por eso puse esta idea como estábamos en pleno invierno y dije, hay gente que usa estufas a leña, hay otros a parafina, hay otros que usan a gas y hay otros que usan la corriente eléctrica porque dicen, no, si no sale tan caro. Pero claro, no te sale tan caro porque cuando el vendedor te lo dice, mira, usted en una hora gasta esto, 258 pesos. Ah, no es nada, po. Ah, la compro porque no gasta tanto. Pero después tú vas sacando las cuentas y realmente te sube la cuenta del mes porque ahí tú le tienes que sumar el gasto mensual que tú tienes todos los meses en energía y le tienes que más dar estos 15.000 pesos y solo por tenerla 3 horas y no todo el mes, sino que 20 días del mes. Entonces sale bastante consumo eléctrico. Por lo tanto, ¿conviene o no conviene estas estufas? No conviene. No convienen para nada, a lo mejor para entibiar el baño en las mañanas, porque el frío es muy intenso en la mañana, te creo, porque ahí en 15 minutos, media horita, puedes calentar el baño y solamente para eso. Pero para mantener tibia tu casa, sale muy alto el consumo eléctrico. Y aquí tenemos, ¿quién no tiene la comodidad de tener en algunas casas, y aunque sea esta marca Oster, las busqué en Falabella las imágenes, tostar pan? Y es el mismo ejercicio, chiquillo. Pero aquí nos dan otros valores, aquí te dio la intensidad de corriente y te dio la resistencia, y ahí tú puedes calcular la potencia eléctrica. Si tú quieres sacar el valor por horas, le agregas un tiempo y después cuánto sale el valor de la corriente, ¿no es cierto?, eléctrica acá en nuestra región. Porque también la corriente eléctrica es distinta. Yo comparaba, por ejemplo, si tú vives en un condominio, la corriente o la electricidad es más cara que cuando vives en una población, porque además te incluyen el gasto de los postes mensual y todos los años tienes que pagar postación. Por lo tanto, en un condominio sale mucho más cara la electricidad que en una población que sale mucho más barato. Yo comparaba con la casa de mi mamá, yo no vivo en un lugar que le pusieron condominio, porque fue para que la municipalidad se ahorren esos gastos de energía que sale bastante. Entonces tuvimos que hacer un trámite, cosa que a cada persona nos saliera el gasto de la postación, el gasto de lo que te cubre, ¿no es cierto?, el mantener encendida los postes, y cuando se echan a perder los postes y te queda la luz encendida todo el día. Y todo eso te tienes que hacer cargo tú, por lo tanto pagas mucho más corriente eléctrica que en otras casas. Y ahí uno va haciendo estos cálculos. Entonces, cuando tú te aprendes esta fórmula, tú no solamente la tienes que aprender porque era física, porque te lo pasó la profesora. Yo empecé a buscar datos de consumo real de lo que uno puede tener, o buscar un hervidor y ver cuánto gasto yo, qué me conviene más, usar el hervidor o usar una tetera que se hierve el agua con la cocina. Entonces ahí uno tiene que ir viendo y regulando los gastos que tiene durante el mes. Y ahí, solo en este, si se fijan, es más fácil porque me está pidiendo potencia eléctrica y me da la resistencia y me da la intensidad, así que es súper fácil. Y ahí tú puedes agregar el tiempo para poder resolverlo. No sé si ustedes quieren que hacer... Ah, no, ya nos pasamos de la hora. Oh, qué rápido. Profesora, ¿puede volver de la pantalla anterior, por favor? Ahí. Con todas esas rayas, y muchas gracias, yo no veo el nombre de quien me habló y me corrigió ahí, menos mal, porque si no, más caro nos habría salido con ese error. Y así tus compañeros pudieron ver que había que hacer el arreglo ahí. Pero esos son los tipos de ejercicio y ya el día de mañana nos dedicamos a circuitos eléctricos, ¿ya? Para que ustedes puedan resolver el Profe, ejercicio. Dime. por ejemplo, en el otro que mostró, en el siguiente de la tostadora, del ¿Mm? tostador que sea, está pidiendo la potencia, ¿cierto? Sí, sí. Y para rellenar los datos del ejercicio,
se ¿Ya? pone se me olvida cómo se llama el I. Ya, esta es potencia eléctrica, esta sería Sí, resistencia que me dice resistencia. 40 ohm, Sí. y esta sería intensidad de corriente que serían 3 Ah, amperes. ahí estaba. Entonces, Ya. voy a la fórmula, y aquí la fórmula me dice P igual I al cuadrado por R. Entonces, la potencia va a ser I, que vale 3, y sería 3 al cuadrado, por la resistencia que vale 40. Entonces, R va a ser igual a 3 por 3, 9 por 40. O sea, nada que ver, P. Ahí ya, Por, entonces, P, 9 por 40 serían 36 360. más el 0, 360 watts. Y este te da en watts, lo tienes que pasar a kilowatts, después ver cuánto tiempo lo usas en tu casa y después multiplicar por el valor de la corriente eléctrica. Los 100, ¿cuánto fue que dije que valía? Me voy. Por, se me perdió, 143,86. Entonces, primero a kilowatts, porque así se mide acá, no se mide ahí por watts, sino que en kilowatts. se dividía por Se 100. divide por 1000. Ah, por mils. 360 lo divides de 1000 y después por la cantidad de tiempo que tú usas la tostadora. Y después por el valor que te sale la corriente, la Ya. electricidad en tu casa. Y ahí se resuelve. Entonces, cuando no te doy tiempo, mides potencia eléctrica. Cuando te doy un tiempo, estamos midiendo la cantidad de calor que se genera, ¿no es cierto?, al convertir la corriente eléctrica en energía calórica al usar tu tostador. Ya. Entonces aquí era llegar y aplicar los datos que te daban a la fórmula. Ya, profe. Profe, entonces mañana va a explicar Circuitos eléctricos. eso, Para que ustedes puedan el circuito resolver. paralelo y el Sí, serie y eso. para poder resolver esto. Entonces te voy a enseñar Ya. primero cómo se resuelven en serie, cómo se resuelven en paralelo y cómo se resuelve uno mixto. Y con ese mixto tú vas a poner atención y vas a poder resolver este. Ya. Ya, Ya, porque profe. son distintas las formas. Ya, chiquillos, acá escapo, cerramos, guardo los cambios y me voy.